Hola y saludos para todos. Vamos a continuar con este proyecto que se llama Maxilarte, donde intentamos unificar pues, las distintas obras de arte con patología maxilofacial y vamos a ocuparnos de los traumatismos de la cara. Mirad el primero. El primero es un cuadro de Diego Velázquez, retrato de San Simón de Rojas muerto, un cuadro de 1624, un lienzo no muy grande. Y este señor era el confesor de la primera mujer de Felipe IV, que era Isabel de Borbón. Tener en cuenta que estos cuadros a veces tenían dos motivos fundamentales. Obviamente los pagaba quien los pagaba, pero se podía convertir en una reliquia del personaje retratado posteriormente y además era una herramienta para posteriores beatificación, canonificación y santificación. Fijaros aquí que está sobre un tablero el personaje con el hábito de la orden trinitaria, con una capucha, tiene un crucifijo pequeño sobre el pecho, las manos entrelazadas sobre el rosario y mantiene erguida ahí una cruz. Es muy importante el protagonismo de la luz a determinado tipo de facciones de la cara y del cuerpo. Francamente, la luz modela con absoluta precisión los volúmenes y se definen además los contornos. La calidad de la pintura a mí me parece soberbia y muestran esos rasgos que pertenecen a la época tenebrista de Diego Velázquez, que era recién llegado a Sevilla. Si nos fijamos en el personaje, que por otro lado tiene una expresión bastante agradable, incluso risueña, nos llama la atención en lo que a nosotros nos interesa esa lesión que tiene la frontoparietal derecha. Fijaros que puede ser muchas cosas, pero lo normal es que sea un hematoma. No sabemos mucho de la biografía de San Simón de Rojas, pero sabemos que murió de una forma muy repentina y es posible que en relación con eso, una caída, por un infarto, por un accidente hemorrágico neuronal, pues tuviera ese tipo de lesión. Vamos a pasar a un autor que tiene un estilo absolutamente personal. Cualquiera de nosotros puede saber que es un Francis Bacon. Tiene esos fondos monocromos, esas imágenes con formas geométricas que además le dan un efecto dinámico y además todo lo que tenía Francis Bacon en su obra muchas veces es autobiográfico. Aquí en el año 1972 este cuadro está en el Centro Botín de Santander. Bueno, pues es el año donde se suicida su amante y expresa soledad, expresa dolor, expresa desgarro. Lo que nos interesa a nosotros, pues obviamente que tiene aquí un edema palpebral y en relación sobre todo con la hemicara izquierda, que posiblemente tenga relación con un accidente, con un traumatismo, un autotraumatismo o algún otro tipo de traumatismo procedente, por ejemplo, de una agresión. El caso es que nos expresa muy bien lo que es un traumatismo de partes blandas de la cara. Mirar Otto Dix, el tríptico de la gran ciudad, ese pintor alemán de los felices años 20 en Alemania, que está impregnado de una radiante cultura americana que está protagonizada por el jazz y por el charleston. Fijaros que las posturas forzadas conforman un movimiento de composición que a priori evidencian una falsa jovialidad, pero que además sus rostros son muy inexpresivos y denotan en cierto modo una ausencia de felicidad. Este autor luego fue apartado por el nacionalsocialismo, pero es un autor mucho en relación a su obra con la lujuria, con la prostitución, con el glamour, con la decadencia, con los tullidos. De hecho, ahí a mano izquierda veis un personaje con dos muletas, obviamente en relación con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, pero a nosotros lo que nos interesa es este que he puesto ahí con una flecha. En la Primera Guerra Mundial se empezaron a emplear las primeras bombas que hacían unos daños y unos destrozos tremendos a nivel de la cavidad oral y a nivel de la región nasal, y entonces no había injertos y obviamente pues esos injertos, al no hacerlos, pues lo que hacían este tipo de personajes era embozarse con algún tipo de máscara. Y vamos a pasar a una historia para que veáis un traumatismo muy interesante. Fijaros, estos son dos cuadros de un pintor magnífico. Fue el pintor neoclásico más importante francés, Jacques-Louis David. Se inició como pintor en la corte de los Luises, luego sobrevivió a la Revolución Francesa al hacerse muy amigo de Robespierre, pero finalmente pues, se convierte en el pintor favorito de Napoleón Bonaparte. Hay dos cuadros aquí que quiero que veáis, no tienen nada que ver con lo nuestro, pero para que os vayáis situando, el juramento de los Horacios y la muerte de Marat. ¿Qué es lo que ocurre con Jacques-Louis David?
Pues ocurre que sabemos que tenemos un cuadro con la edad de 12 años donde era un individuo con unas facciones absolutamente normales. Todo lo que os voy a contar, o parte de lo que os voy a contar, está en un magnífico artículo de Antonio Werner, de la Universidad Católica de Argentina. Y fijaros que sabemos que con la edad de 20 años tuvo o un duelo o tuvo algún tipo de accidente de esgrima. No sabemos todavía o no está bien claro. Claro, frente a eso teníamos dos maneras de evitarlo, o bien con las luces, esto es un autorretrato que él se hizo cuando tenía 40 años, y fijaros la importancia que le da a un lado quitando la luz y a otro dándoselo, con lo cual no se percibe muy bien la diferencia, pero obviamente había ahí evidentemente algún tipo de problema. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que sus alumnos, él tuvo una actividad de enseñanza fabulosa dentro del Louvre, tuvo hasta 400 alumnos, pintores, escultores, grabadores, y estos alumnos de alguna manera pues trataban de evitar el pintarle con toda la deformidad. De hecho, aquí lo pintan con Jean-Baptiste Picard. Este cuadro está en el Museo del Louvre, lo pinta de perfil, el perfil bueno, y además tiene esta litografía que tiene forma de medallón, tiene un texto laudatorio ahí abajo. Fijaros en otro ejemplo también de Antoine Jangros, un alumno y además amigo de David, que este no hace sin problema. Este pinta de perfil un retrato que luego fue encargado para el rey de Polonia, Stanislao II. Este cuadro está en el Museo Pushkin de Moscú. Y otro gran y fabuloso discípulo fue Jean-Auguste Ingres. Jean-Auguste Ingres, bueno, pues fue evidentemente un discípulo, pero tenía otro tipo de estilo, mucho más romántico, mucho menos neoclásico. Pero fijaros lo que hace. Pinta el perfil derecho, pero ya se ve que Jacques-Louis David es ya más mayor y evidentemente de una forma compasiva pinta el lado derecho, pero veis ahí cómo le resulta difícil ocultar la asimetría facial. Veis cómo en el otro lado se nota una caída de los labios que permite intuir un rostro asimétrico. Otro cuadro de otro discípulo suyo. Veis que ahí lo que hace le pinta de alguna manera con la Legión de Honor y le pinta con una serie de atuendos, pero ya aparece una pequeña cicatriz en la parte derecha nuestra. Este es un cuadro de uno de sus discípulos, Georges Rouget, y bueno, a mí no me parece que esté tan desmejorado. Sin embargo, es muy curioso, por ejemplo, porque él se autoexilia a Bélgica, a Bruselas. Ahí este cuadro es cuando él contaba 67 años, en 1817, y se lo encargó a un buen discípulo suyo, que fue el belga François-Joseph Navès, que luego fue director de la Academia de Artes de Bélgica. Fijaros que el de mano izquierda se ve mucho mejor la deformidad en toda la comisura izquierda, y en la parte derecha él se lo pide, que le dulcifique de alguna manera esa deformidad, pues veis que es completamente distinto. Pero es muy curioso porque en la parte de atrás del cuadro, Navès pone algo así como el primer retrato hecho el 7 de septiembre de 1817, que se parece mucho, pero el señor David me encargó de forma terminante que disimulara mucho el defecto que tiene en la mejilla y por eso pinté el segundo retrato. Aquí tenemos otro pintor de la época, Jérôme Langlois, fue uno de los discípulos preferidos de David y bueno, fue también colaborador suyo, y aquí veis cómo en la comisura izquierda suya, en la derecha del cuadro, veis ahí una cicatriz y un aumento de las partes blandas. Este otro cuadro es muy significativo porque lo hizo Marie-Léonore Godefroy, que fue una pintura, una retratista y una acuarelista francesa fabulosa, y realizó el retrato de David con David ya fallecido, pero representa muy bien la fisonomía que lo caracterizaba. Y este cuadro o esta pintura me parece tremenda, porque ya por esa amistad que tenía con Robespierre, pues también tenía muchos enemigos. Este cuadro o esta pintura la hace Horace Vernet. Visitó a David con la intención de hacerle un retrato de perfil, pero no le dijo cuál era el perfil que él iba a hacer. Aquí había una historia de venganza, porque el padre de Horace Vernet tenía una hermana que era Émilie, que la cogieron con algún tipo
de material, parece que había robado algo, posiblemente la acusaron de que ese material que había robado pertenecía a la pública y por eso la condenaron a la guillotina. El padre de Horace Vernet le pidió personalmente a Jean-Louis David que intercediera con él ante Robespierre, él no lo hizo y pasaron por la guillotina a su hermana y entonces el hijo, Horace Vernet, fue el que decidió tomarse la venganza de esta manera. Desde luego, el cuadro solamente prácticamente pone el foco en la deformidad tan evidente que tenía en la parte izquierda. Y la parte final de esta historia la veis aquí. Esta es una escultura que está en el Museo del Louvre. Está hecha por uno de sus discípulos, por François Ruth. Y veis que los dos se autoexiliaron en Bélgica al final de su vida, después de la restauración de los Borbones. Y veis ahí básicamente qué bien se ve la deformidad. Primero se ve poco la cicatriz, se ve la caída de la comisura izquierda labial, porque evidentemente, casi con toda seguridad, tenía, por efecto del corte de la espada, pues tuvo una afectación importante de la rama del nervio facial y también se ve un edema importante producido por el traumatismo tan importante que tuvo que sufrir años antes. Me parece que esta es el final de esta historia tan fascinante que es Jean-Louis David en torno a su traumatismo labial, a su traumatismo facial. Después no se sabe si después de una agresión, después de un duelo o después de un accidente de esgrima. Hasta la vista.